Bienvenidos a Emociones con Vos. Sentimiento de incomprensión. Me siento incomprendido. Me siento que no me valora. Puede ser un sentimiento común para muchas personas, pero también hay que estudiarlo, porque puede deberse, y hay que estudiar una parte del origen. Puede deberse a muchas circunstancias que tu historia personal habla y tal vez no le has prestado la atención adecuada. El sentimiento, la incomprensión, es la falta de incomprensión o de comprensión, la incapacidad inherente a un sujeto para que pueda sentir algo o que la gente lo vea como honesto. Es un sentimiento, entre otras situaciones, que en la experiencia de muchas personas que escriben, sobre todo en los psicoterapeutas, es algo doloroso para las personas que lo padecen. Muchas personas expresan que puede que no se sepa explicar algunas de las causas, pero también que las otras personas no comprenden del todo la complejidad que puede llegar a tener estas situaciones. Lo que sí tenemos claro es la imperiosa necesidad de que la familia, o al menos el entorno primario al principio, se apoye y se refuerce los sentimientos, aunque no compartan las razones que se les da cuando se intenta comunicar. Es este sentimiento de apoyo, es ese sentimiento de pertenencia. Y es ahí donde hace cada vez más fuerza. La falta de apoyo en esos momentos de confusión hace que la gente se sienta sola, incomprendido, que posiblemente anhele constantemente esa sensación de comprensión, de sentirse parte de algo, de un grupo o de alguien. Posiblemente en un giro de 180 llegaríamos a el caso totalmente opuesto, en el que obtenemos a alguien que sí valide parte de lo que decimos, pero también puede ser el principio de una trampa al no estudiar nuestras emociones. Es algo bastante complicado porque el sentimiento de incomprensión nos puede acercar peligrosamente a repetir los casos dándole una vuelta de 360 y llegando al mismo punto. Ese deseo de pertenencia, de validación, hace que muchas personas estén dispuestas a hacer casi todo por resolver ese conflicto. Muchos psicoterapeutas, psicólogos, quieren transmitirle que a las personas que lo sufren, que la psicoterapia ofrecen espacios de escucha y de reflexión científica para buscar mecanismos para afrontar la información, un ambiente seguro y de confianza para que muchas personas puedan entender lo que está pasando. Tal vez eres tú el principio de un comienzo. Me siento incomprendido. ¿Y por qué digo que el principio de un comienzo? Porque puede ser el comienzo de algo diferente. Muchas personas hablan con esas palabras. Siempre me he sentido un incomprendido, o al menos así me lo han hecho sentir, y mis fuerzas ya empiezan a flaquear. ¿Por qué ese sentimiento de incomprensión? Posiblemente la racionalización es un mecanismo de defensa, dicen algunos, un tanto básico y primitivo, pero que muchas personas tienen cuando llegan a desarrollar una herida de rechazo, cuando su apego inseguro eh, intenta compensar muchas cosas que la familia no tuvo. Tal vez ni siquiera estuvieron ausentes físicamente, solo ausentes emocionalmente. En esa frase que últimamente se ve muy a menudo en las redes sociales, las personas están a punto de dar eh, una especie de salto, pero date cuenta de que en búsqueda de la felicidad necesita entender primero los orígenes.
Desde jóvenes, desde muy pequeños, empezamos este viaje llamado vida, queriendo satisfacer siempre a nuestros padres. ¿Por qué? Porque de ahí depende un tanto la comida. Intentamos mimetizarnos y queremos sacarlos las mejores notas posibles para que se sientan orgullosos de nosotros y así nos valide. Tal vez muchos de nosotros queremos en todo momento el deseo de pertenencia, pero hay situaciones en las que resulta poco probable, imposible o incluso hasta el resultado no es el deseado. Muchos padres siempre quieren lo mejor para nosotros, muchos, porque también existen malos padres. Sé que es un tema polémico el de la buena paternidad o la buena maternidad, pero aún con su buena intención, ven con malos ojos los deseos personales del infante. Que vayan por otro camino, que no sea lo que ellos creen conveniente, que no sea lo que socialmente se determina. Y a eso hay que añadirle que hemos pasado por mil y un situaciones que no debíamos de haber vivido por no saber expresar lo que en verdad sentíamos o no tener el conocimiento como adultos para eso. Tal vez muchas personas empiezan a desarrollar un miedo a expresar quiénes son y qué queremos en verdad. Todo gira en torno al que dirán. O sea, miedo a la supervivencia, un terrible miedo al no pertenecer y las consecuencias que esto pueda acarrear. Y cuando lo expresamos ante otro público, mucho de ese público nos puede pedir evidencia y otros posiblemente al sentir la fuerza intenten avergonzarte, intenten hacerte menos. O tal vez ni siquiera te prestan la atención debido a los sesgos cognitivos que se van desarrollando a lo largo de la vida, donde el placer nos empieza a ganar en la toma de decisiones. Imagínense a qué grado puede llegar este tipo de situaciones, a que invisibilicemos a un sector. Antes, posiblemente antes de las redes sociales, las situaciones eran diferentes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho caso a la gente que los intentaba boicotear? ¿Te he puesto a pensar? Es más, a muchas personas le duele la palabra hubiera, o sea, pensar en el pasado o remover el pasado. Pero, ¿dónde está la sociedad cuando se trata de hablar de educación emocional y por qué estos sentimientos de incomprensión? Posiblemente muy metido en sus propias historias. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando quieres que te escuchen y entiendan, te quieren decir qué hacer o por otro lado tienen prisa por consolarte? A muchos pareciera que les da cierto miedo el escuchar de manera activa, de escuchar de manera total, nada de selectivo, nada de parcial, no, totalmente. Sentirse incomprendido es una experiencia bastante universal. Ocurre porque tal vez nuestros cerebros son bastante complejos y hay a veces en las que ni nosotros mismos pudiéramos llegar a entender una parte o el todo del por qué pensamos y sentimos ciertas cosas. En una cultura individualista como la del siglo XX y XXI, en la que la expectativa de que sea totalmente autosuficiente, hay personas y hay muchas trabas para la empatía, porque eso significa sentir dolor, permitirte el error y que el otro se te exige que hagas, que sientas, pero no te lo dicen, porque eso no sería un buen marketing de publicidad para las ideologías. En la era de las redes sociales y el Internet, en la cual norma el vender la ilusión de que todos siempre somos perfectos. En esa era, mostrarse vulnerable no es una opción. Nos autoexigimos, nos autoexplotamos por la perfección. Y aunque sabemos que la perfección no existe, nosotros queremos ser perfectos
y tal vez queremos que los otros que nos rodean nos aporten, y lo pongo entre comillas o aparentemente, porque no sabemos muy bien qué necesitamos, o tal vez sí necesitamos una parte de las otras personas. Así, el sentimiento de incomprensión va siendo una sensación de vacío constante, vacío que en las industrias culturales quieren llenar. O sea, quieren que lo tengas constantemente, esa sensación de ansiedad, de depresión, de tristeza, de falta de conocimiento, falta de control. Y luego, ya que ha creado o han propiciado el problema, posiblemente, como decía Noam Chomsky, te den la solución. Y entonces ellos o ellas te crean un problema y al mismo tiempo la solución. Mostrarse vulnerable no es una opción en esta época donde la japicracia o la idea de esta felicidad es alta. El riesgo aquí es que esta vergüenza podría empeorar las voces de la autocrítica severa. Parte de la autoestima se ve afectada. Y es más, la autocrítica severa es la raíz de diversos problemas mentales, por aferrarse a expectativas no realistas de lo que la vida es. Quizás haya quien tenga una mezcla compleja de sentimientos que le resulten difíciles de entender o que le asuste y que pudiera intentar aliviar, tal vez intentando negar. Algunas personas proyectan sus miedos, algunas personas reprimen y tiro por viaje constantemente criticamos las formas en las que las otras personas lo hacen. Tal vez por el miedo y el miedo a que nos pase a nosotros, a que nos afecte a nosotros. En la antigüedad se le llamaba locos a las personas y en la reforma a la psiquiatría le empezaron a ayudar más y a validar las emociones que muchas personas tenían. Pero eso no significa que haya cada vez menos personas que los padecen. El sentimiento de incomprensión puede ser incapacitante o invalorante para muchas personas. La teoría de la compasión de Christine Neff, quien acuña el término humanidad compartida, habla de tres malentendidos que tenemos alrededor de la vergüenza. Dice Christine que la vergüenza pudiera provocar la culpabilidad, pero en realidad es un sentimiento inocente y hasta cierto punto entendible. Es decir, la vergüenza saludable nos despierta a cosas que podemos hacer de forma diferente para estar mejor. La vergüenza nos hace sentir solos, pero en realidad nos conecta con el resto de la humanidad que también sufre. Por miedo a sentirnos menos ante los otros, o sea, en la constante comparación aparentamos, cuando en el fondo todos podríamos estar sintiendo lo mismo y entre todos nos podríamos dar de alguna manera la necesitada comprensión. Y es más, Christine Neff dice que la vergüenza nos hace sentir como si esa situación fuera eterna, cuando posiblemente solo sea transitoria. Al igual que varias de las emociones que experimentamos. Sentir vergüenza no cambia en nada tu valía personal. Lo que muchas veces pudiera llegar a ser visto es que cambia la forma en la que te perciben o el valor social que la gente cree que tienes, lo que le puedes aportar. Pero al ser personas que tenemos sesgos cognitivos o estos pensamientos rápidos, cuando una persona llega a tener vergüenza, miedo, este miedo al rechazo, ¿qué hacemos? Lo primero es juzgar y buscar la perfección. Buscar algo que se amolde a lo que creemos que somos. Y ahí vamos criticando a las demás personas por tener este sentimiento de incomprensión. Muchas personas lo llegan a tener y es una situación muy fea. Imagínense, para dar y recibir validación empática se necesita hablar con alguien que también esté trabajando por abrazar sus propias vulnerabilidades, que trabaje en la inteligencia emocional desde la ciencia, que contraste la información. Por supuesto que hay un gran inconveniente. Una es primero
aceptar que tienes una necesidad, una vulnerabilidad,